EPEC, para seguir creciendo juntos. Escuchanos a través de www.fmgospel1029.com.ar. GPS de Noticias, segunda edición. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias. Ahora, como lo anunciábamos al inicio del programa, vamos a estar hablando de un hecho histórico. Bien, la provincia de Córdoba devolvió, a partir de sucesivas investigaciones, pudo dar con un documento que había sido sustraído de la provincia de San Juan y precisamente una vez encontrado lo devolvió a la provincia. Este documento data de 1862 y dice nada más ni nada menos que la proclamación de Domingo Faustino Sarmiento como gobernador de la provincia de San Juan. Para hablar de este evento precisamente histórico, por sus características, por la investigación que se llevó adelante y por la vinculación entre ambas provincias, vamos a dialogar con la directora del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, Gabriela Parra Garzón. ¿Cómo estás, Gabriela? Carly y Marcos te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y para todos y todas los oyentes. Buenas tardes, gracias por esta comunicación con GPS de Noticias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se vivió este acontecimiento? Imagino que no es muy frecuente que se pueda dar con un documento de tal calibre y que pueda ser devuelto a su lugar de origen. Sí, la verdad que lamentablemente no son muy frecuentes estas noticias. Porque para lograr esto se requiere, digamos, recorrer un largo camino que implica muchas voluntades, la acción de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de las instituciones de gobierno, de los archivos implicados, pero bueno, esto llegó a buen puerto y hoy San Juan cuenta en su principal archivo con un documento tan importante, ¿no?, para la historia de los sanjuaninos. Gabriela, ¿cómo fue que dieron con la información de que estaba puntualizado en un lugar para realizar un operativo, un allanamiento y dar justamente con este documento? Bueno, las circunstancias, digamos, que motivaron el allanamiento a un particular fue producto de la investigación de la División de Delitos Culturales de la Policía de la provincia, que, bueno, son, por supuesto, investigadores expertos en este rubro, y que se apoyan en la colaboración de profesionales vinculados a la temática. En este allanamiento participamos profesionales de Patrimonio Cultural de la provincia y del Archivo Histórico para la detección de estos bienes culturales que estaban en posesión de un particular, muchos indebidamente. Hay un tráfico importante de bienes culturales, no sé si ustedes saben, pero es el tercer tráfico, digamos, ilegal internacional por los valores y montos en dinero que mueven a nivel mundial, después de la venta de armas y de la droga. Así que requiere toda una investigación, digamos, para poder realizar estos procedimientos, y como les digo, la policía y el área de delitos culturales se apoya en los profesionales que tenemos, digamos, más contacto con este tipo de bienes, sobre todo este tipo de bienes muebles que por su tamaño, por su materialidad,
bueno, a veces son propicios, digamos, para este tipo de delitos, son más fáciles de esconder, ¿no? Entonces, gracias a un trabajo conjunto, pudimos, bueno, identificar varias piezas, muchas, de distinta magnitud, de distinta naturaleza, entre las cuales había documentos escritos, documentos históricos, y bueno, y este era el más evidente, digamos, o el que ponía en mayor evidencia el delito, porque se trata de un documento público, ¿no? Es un documento que fue originado en San Juan por la legislatura, en ese momento la Sala de Representantes de San Juan, y era indudable que era una posesión indebida, digamos, en manos de un particular, ¿no? Y por otro lado, la gente de San Juan, el Archivo General de la provincia, a través de su Fiscalía de Estado, del Ministerio de Gobierno, pudieron rápidamente probar ante la justicia, primero ante la justicia federal, que fue la que llevó la causa, probar rápidamente que ese documento había sido sustraído, arrancado de un tomo, digamos, de documentos legislativos, y por ello, digamos, se pudo, digamos, de alguna manera agilizar todo el proceso. Sin embargo, bueno, transcurrió un tiempo hasta que pudimos concretarlo. Este procedimiento fue en 2017 y estamos hablando de que estamos casi 4 años después restituyendo este bien que lo tuvimos en guarda judicial en el Archivo Histórico de la provincia, dadas las características, ¿no es cierto? Y también la necesidad de preservarlo, ¿no? Y de evitar cualquier tipo de daño producto, digamos, de estas manipulaciones, digamos, y de haber estado este documento transitando distintos ambientes y climas que puedan afectar a su materialidad. Bien, estamos dialogando con Gabriela Parra Garzón, ella es directora del Archivo Histórico Provincial, precisamente de aquí, de Córdoba. Por lo que sabemos, Gabriela, y corregime si me equivoco, no solamente se dio la sustracción de este documento, sino que se contó con el tiempo suficiente para modificar la foliatura del documento original. ¿Esto hace abrir otras líneas de investigación? ¿Se trata de un solo individuo? ¿Se trata de una red dedicada al tráfico de patrimonio cultural? Sí, siempre estamos hablando, cuando existen este tipo de delitos, estamos hablando de más de un implicado y en distintas épocas, porque en realidad este documento parece haber sido sustraído del Archivo General de San Juan en la década del 60 del siglo pasado, es decir, han transcurrido muchos años, digamos, para volver a recuperarlo, y evidentemente en todas esas décadas este documento debe haber pasado por muchas manos, ¿sí? Coleccionistas que a veces, hay coleccionistas que adquieren sus artículos, digamos, en buena ley y por los canales, digamos, formales, pero en muchos otros casos, como que es evidente, incurrieron, digamos, en sucesivos delitos, ¿no? Primero la persona que lo arrancó literalmente del tomo al que pertenecía y lo introdujo en un mercado, digamos, en el mercado negro de este tipo de bienes culturales, ¿no? Así que, ¿cómo llegó a Córdoba? Bueno, eso es más difícil de establecer porque pasó demasiado tiempo y reconstruir ese trayecto es complejo. Pero evidentemente debe haber pasado por varias manos antes de llegar a Córdoba. Y bueno, tuvimos la suerte de por este procedimiento de la División de Delitos Culturales de la Policía, poder detectarlo, ¿no? Y rescatarlo. Totalmente. Gabriela, ¿y cuáles son las penas que reciben aquellas personas que cometen estos delitos de bienes culturales? Bueno, mira, la verdad que este tipo de causas judiciales son muy complejas porque hay que determinar, digamos,
el grado del delito, ¿no? Y bueno, a veces estas circunstancias son muy complejas y de hecho la causa que originó este allanamiento todavía está abierta, ¿no? Así que se trata de procesos que son más extensos de los que querríamos, y tampoco hay demasiada tradición en este tipo de investigaciones en nuestro país, y las causas a veces, llegan, digamos, a un punto en el que se complejizan tanto que es difícil, digamos, ver el resultado final. Está penado por ley, pero dependerá de cómo se estipule el delito, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin duda. Gabriela, muchas gracias por esta comunicación con GPS de Noticias. Bueno, felicitar también a todos los eslabones estatales que han sido parte de esta búsqueda y haber podido dar con el paradero de este documento histórico. Recordamos nada más ni nada menos que un documento de 1862 en el cual la provincia de San Juan proclamaba a Domingo Faustino Sarmiento como gobernador de esa provincia, y tuvimos precisamente la palabra de Gabriela Parra Garzón para comentarnos en primera mano. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por el interés. Un saludo. Te mandamos un gran saludo. Pasó por el aire de GPS de Noticias la directora del Archivo Histórico de Córdoba. Hablamos de Gabriela Parra Garzón, quien nos comentaba que a través justamente del Archivo Histórico Provincial dependiente de la Agencia Córdoba Cultura se restituyó al Archivo General de la provincia de San Juan un documento público de 1862 en el que Domingo Faustino Sarmiento es proclamado gobernador de esa provincia.